orillas de un compositor. Es muy normal en mi llano en meses de abril y mayo ver un mango madurito, ver el pasto verdecito con el primer aguacero y ver en los bachaqueros volar culona y mosquito. En el llano, cada vivencia es una historia que el llanero cuenta con jocosidad a través de un verso, cuento o una canción que nace en cualquier momento y lugar. En cada canción transmite un mensaje, un sentimiento que emana fruto de su imaginación o de un hecho real. Hoy le seguiremos la huella al cantante y compositor Antonio Malagón. Nace en el año 1966, para un 3 de julio, en la vereda Carupana, municipio de Trinidad Casanare. En el municipio de Trinidad Casanare, en una región que se llama Carupana, Curimina, por ahí en límites de Trinidad y Pore. Ahí nace Antonio Malagón. Pero fui bautizado en San Luis de Palenque. Desde muy temprana edad, a los 3 años de edad, nos mudamos. Mis padres se mudan a vivir aquí en el municipio de San Luis de Palenque. Por eso yo aparezco nacido en San Luis de Palenque. Pero la verdad, yo soy nacido al otro lado del río. Su crianza se dio a orillas del río Pauto, en la finca El Caimán de San Luis de Palenque, al lado de sus padres Publio Malagón y doña Carmen Luisa Pérez. Malagón habla pausadamente, mientras recuerda las vivencias de su infancia, relata sobre la educación en aquellos tiempos. Mi crianza fue muy noble, muy humilde. Un niño como muchos, ¿no? Veguerito. Contacto directo con la naturaleza. Vivíamos, donde nos formamos nosotros fue en un fundo muy antiguo, tradicional. Mi padre, un hombre labriego, cultivador de la tierra. Mi padre era lo que llamamos un veguero llanero, ¿sí? Entonces nos criamos o me crié en todo lo que tiene que ver con el cuento de la vega, ¿no? Moliendo caña, cortando adobe, palizando conuco, sembrando topocho, plátano, yuca, tirando peinilla, callejones, pala, andando en un burrito y lo disciplinaban a uno. Pero gracias a esos cuerazos que nos dieron, es que hoy somos de pronto lo que somos. Porque primero nos enseñaron a ser respetuosos, a respetar a los mayores, a ser cumplidores de la palabra, que es algo que está en vía de extinción, ¿no? Ya nadie cumple lo que promete. En ese tiempo le enseñaban a uno desde pequeño a cumplir lo que se prometía. Tanto en la escuela como en la casa. A uno lo disciplinaban en la escuela. Los padres autorizaban al profesor o a la profesora para que lo rayara, como dicen a lo criollo, ¿no? Cuando uno se portaba mal o no daba rendimiento académico. Y si llegaba a la casa y el padre se enteraba que uno había portado mal en la escuela, también de allá no se escapaba. Entonces había como una alianza entre el padre o los padres y el profesor. Hoy se siente agradecido, dice que le enseñaron valores, le inculcaron disciplina y sobre todo la fe en un Dios que ha sido su guía. Malagón es un hombre sencillo, amable, no demuestra preocupación alguna y se siente orgulloso de ser campesino. Desde muy niño demostró amor por la música llanera y la composición.
Su academia más cercana a su formación artística fue escuchando a Jesús Moreno, Tirso Delgado, Juan Farfán y demás artistas de la época. Pero hoy en el hogar manda hasta el gato y el ratón, y un barco con 2 cabrillas ya pierde la dirección. ¿Cuál fue el primer instrumento que usted comenzó a interpretar? Bueno, yo nací con la música en el corazón, porque mi madre me contaba que yo desde muy niño buscaba la manera de hacer música. Dice que primero yo templaba cuerditas de nylon, de pescar caribe, hasta que las hacía sonar plin, 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 plin. Y escuchaba, y pasaba mucho tiempo en eso. Y ya escuchaba una canción en el radio y yo aquí en la barriga como el garipiare. Pero el sueño de ser un artista lo llevó a que fabricara su propio instrumento. Tendría yo por ahí que unos 13 años cuando empecé a fabricar este instrumento. Le colocamos un palito y las clavijitas también de madera y con nylon de pescar. Ahí yo me daba la idea que ese era mi instrumento y yo le daba ahí. Decían que yo sacaba música, pero la verdad yo no, porque no tenía profesor, y además que el instrumento pues no era una cosa ahí muy artesanal, muy rústica. Para la edad de 15 a 16 años, sale de la casa a trabajar en otros lugares con el único objetivo de ganarse su propio real. Y en ese tiempo a mí me pagaban 150 pesos boleando peinillos. Y ahí a esa misma finca llega un muchacho con una guitarra, con un par de guitarras, y yo los miraba tocar porque ellos tocaban. De tarde, cuando ya uno se iba al descanso, se ponían a tocar. Y yo pues feliz. Y le dije al muchacho que si me vendía una guitarra esa. Y me dijo, yo se la vendo. Era una guitarra marcante, me acuerdo tanto, verde. Tenía unas clavijas rosadas. Ya la guitarra había sido rota. Me pidió 1.200 pesos por la guitarra. Yo le dije, yo le compro la guitarra. Y así fue que me puse a trabajar ahí hasta que reuní la plata. Yo iba contando los días y iba sumando. Cuando reuní la plata, le dije, entrégueme la guitarra porque yo me voy. Sus primeros pasos en la música los realiza prácticamente solo. A mediados de la edad de 17 a 18 años, gracias a un tío, viaja a Yopal. Ya con el tiempo, un tío sí me miró que tenía como talento para la música, pero estaba solo, ¿no? Porque mi padre había sido músico en sus tiempos, pero él ya había retirado por completo. Él no me paraba bolas, por ahí de vez en cuando él me afinaba la guitarra. Y tocaba por ahí alguito, pero no, nunca me decía, usted tiene ese talento. Un tío es el que me ve, y cuando ya tengo 18 años, 17 a 18 años, me llevó a Yopal. Fue cuando yo conocí a Yopal, y entonces él me compra una guitarra. Compré una guitarra semipuntera, con el transportador, con la uñeta, con el babero que llaman, con gandejo. Se aprende su primera canción, Para ti, madre querida, del legendario Jesús Moreno. Sus primeras composiciones fueron El encontrón con el tigre, un relato de la vivencia de uno de sus hermanos. Un hermanito menor mío lo manda mi papá a buscar un atajo. Y se fue en la mañana y llegó casi el mediodía y el muchacho no llegaba con el atajo, no lo encontraba. Al fin llegó el muchacho, el niño, porque era un niño, era menor que yo. Llegó a la caballeriza y no se podía bajar del caballo. Llegó como engatillado y llorando. Entonces salimos a ver qué era lo que había pasado con el hombre. Y el hombre nos cuenta que en ese momento que él había visto un tigre en una mata, que él se había metido a buscar las bestias en una mata
y había encontrado un bicho pintado grande. Pues todos llegamos a la conclusión de que era un tigre. Entonces, pues eso fue ese hallazgo de la vaina del tigre y que había soltado el muchacho. Flor del Ulere, canción dedicada a las muchachas, y otras más composiciones, entre ellas Los Apodos, una canción que lo hizo popular en su región. Me puse y recolecté todos los apodos de esas personas y hice un corrido. Hice un corrido que se volvió popular porque yo siempre lo cantaba para hacer reír a las personas. Ahí es cuando ya empiezo a escribir canciones. Voy a cantar los apodos y echarles una explicada a los apodos de esta gente que viven en estas casas. Empiezo por Oscar Pérez, ese que llaman la iguana, Feliz Ángel, Manuel Pato y Alicia la Garza Blanca. Para el año 87 emprende viaje hacia Bogotá en busca de nuevas oportunidades, o como lo llaman ellos, al rebusque. Ahí es cuando inicia a distinguir artistas del momento. Al primer artista que tuvo la oportunidad de estrecharle la mano fue al maestro Aldruma Monroy. Siempre mantenía la timidez de interpretar sus propias obras musicales. Con el tiempo logró cada vez entrar más en confianza y fue dejando salir a flote su potencial artístico, y con los ánimos arriba, por las buenas observaciones de personajes que consideraba de alto nivel, se lanza al camino del canto y la composición. En el año 88 se le da la oportunidad de grabar su primer trabajo discográfico, titulado Me cambiaste por un primo, grabado en cassette para aquel entonces. Entre el año 89 y 91 graba 2 trabajos discográficos más. Luego hago una pausa, me vuelvo otra vez a radicar acá en el fondo de mis padres. Mis padres estaban ya con unos años encima y me alejé un poquito de la música, pero seguí escribiendo, seguí componiendo canciones, ya con más experiencia, ya puliéndolas un poco más. Ya en el año 95 me graban la primera canción que me da a conocer internacionalmente. Esta canción la grabó primero aquí en Colombia el maestro Ciro Barrera, otro paisano de aquí de San Luis. Esta canción llega a oídos del maestro Jesús Moreno y la graba. Ahí es como cuando se abre, hablándolo así, se abren las puertas para que muchas personas o otros cantantes empezaran a interesarse por lo que yo hacía. Esa canción, Cuando falte este coplero, que es la de la que estamos hablando, la grabó también otro cantante de Venezuela, muy reconocido, criollo allá, Jesús Pérez. Se vuelve a dar a conocer con otro tema musical para el año 98, cuando decide dar un nuevo paso más en su carrera artística e inicia en los festivales en la modalidad de canción inédita, logrando ocupar el primer lugar en el Festival Internacional El Rodeo con el tema ¿Pa' qué decirle veguero? Entonces yo salgo a Tauramena y me gano el Festival Internacional del Rodeo en el año 98, ganándole a otros competidores muy, muy buenos, como el caso de William Centella, cantante de Venezuela. Él hizo el segundo lugar. Y otro, creo que Freddy Farfán, hermano de Juan Farfán, hace el tercer lugar y yo hago el primero. Entonces esa fue otra puerta, otro ventanal que se me abrió con esa canción auténtica. ¿Para qué decirle veguero? Ahí es cuando se empieza a dar a conocer en los diferentes festivales reconocidos, ocupando muy pocos segundos lugares, obteniendo un total de 38 primeros lugares hasta el año 2006, cuando decide retirarse. Se despide por la puerta grande en el Festival El Rodeo, ocupando el primer lugar en ese año. Sigue escribiendo canciones dedicadas al amor, a la realidad. Dice que la persona nace con este don. Bueno, primero, yo creo que esto nace, ¿no? Esto nace con la persona. Creo que yo nací con el don. Esto es un don de Dios. Pero en la vida, Darwin, todo tiene una clave.
Hasta las maletas de viaje tienen una clave y si otra persona no la sabe, pues no la abre. Yo creo que lo más importante es uno cogerle la clave a la composición. El consejo que yo le daría a las personas, a los nuevos, que uno siempre debe pensar en el oyente. Uno desde el momento que coge el esfero para escribir, no debe pensar tanto en uno, claro que sí, ¿no? Pero uno debe pensar mucho es en la persona que va a escuchar, ¿no? ¿Cómo quiero yo sacarle una sonrisa a la gente? ¿Cómo quiero yo dar un mensaje constructivo? ¿Cómo quisiera yo cantarle al amor para conquistar una dama? Tener presente esas cosas. Yo digo que hoy día se está pensando mucho más en el negocio, porque todo es negocio, ¿no? A veces el compositor poco le interesa lo que piense la gente de lo que se dice en una canción. Lo importante es que esa vaina ruede. Entonces, a veces se están diciendo muchas cosas que no son muy constructivas. Inclusive yo cometí esos errores. Pero ya le digo, con el tiempo uno le va cogiendo la clave a la composición. Algo que sí uno nunca debe dejar como compositor es la gracia. Porque es que hacer una canción es como echar un chiste. Un cuento tiene que tener gracia. Lo otro es que no perder el hilo, ¿no? Se arrancó con un punto, debemos de terminar con hablando de cómo empezó. O sea, que no se pierda el cauce para que el mensaje final de la canción tenga gracia. Porque es como escuchar ese cuento que hizo reír, que hizo aplaudir. Entonces, tener en cuenta mucho esas cosas. Y la mejor escuela para un compositor es vivir en el llano. Haber vivido en el llano, conocer sus costumbres, porque es que en esta tierra maravillosa está repleta de cosas hermosas, y uno, el que tiene el don de la composición, va grabando, ¿no? Va grabando, se va fijando mucho. Y una canción puede nacer de una anécdota, puede nacer de escuchar una conversa. Una canción nace de lo que se ve en el día a día, llámese despecho. El llano es una fuente de inspiración para el compositor. Malagón habla de muchos errores a la hora de escribir, pero reitera que con el tiempo se va perfeccionando y cada vez más hace por mejorar. Resalta la importancia de saber cultura general. Los momentos que más aprovecha para escribir una canción es cuando se encuentra viajando. Resalta de aquellos tiempos de antes el amor que se tenía por el arte de la composición, donde nacieron tantas canciones llenas de poesía. La composición, según el maestro Malagón, hay que sazonarla con gracia, o lo que ellos denominan gancho. Sin embargo, el compositor con el tiempo aprenderá a colocarle el sazón exacto. En nuestra cultura llanera, el compositor se mantiene mucho en el anonimato, falta de gratitud por parte de los artistas, y los locutores de programas radiales deberían de resaltar también a los compositores. Otra de las canciones que hasta el día de hoy ha dado a conocer al maestro Malagón es La Ley del Llano. Admira compositores como Carlos Pérez, El Mocho. Lo admiro demasiado. Es una persona también jocosa, que es todoterreno, pero le escribe también al amor, al despecho. Entonces es una persona que también le cogió la clave a la composición. Aquí en mi municipio también admiro mucho a Helman Medina. Helman Medina, otra persona que tiene bastante talento.
Entonces a ellos desearles lo mejor y a los que vienen nuevos también, que de pronto reciban los consejos, la humildad ante todo, ser humilde. Yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado bastante porque yo soy una persona que escucho cuando me dicen algo constructivo. Antonio Malagón el Guate, nombre que le da el maestro Alberto el Guajibo Curbelo. El maestro Malagón tiene alrededor de más de 200 composiciones escritas y más de 140 registradas en Saico y Asimpro. Canciones grabadas en diferentes artistas como La Realidad de la Vida, interpretada por el maestro Walter Silva. Actualmente se dedica a su familia en su fundo La Luna, a orillas del río Pauto, jurisdicción del municipio de San Luis de Palenque, Casanare. Es un hombre con diversas vivencias y saberes del llano, habla claro y despacio, seguirá escribiendo canciones, adornándolas con poesía, mientras les da un sazón de jocosidad.